Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta por todos los medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso estamos arrancando la transmisión de hoy. La audición de hoy corresponde al viernes. Hoy es viernes 6 de mayo del año 2022. Bienvenidos por todos los medios. La señorita Erika me debe el café, porque a esta hora nosotros siempre decimos salud Venezuela y lo hacemos con un café Vila, porque déjenme decirle que este es un café tostado con el corazón. Y eso nos lo contaron ellos allá, porque el café Vila, cuando lo están tostando, tiene la capacidad de hablar y se comunica con el maestro que lo está tostando. Imagínense ustedes qué belleza de historia. Que este café no lo va a encontrar usted en los anaqueles. Este no es un café comercial, es un café que se lo llevan a su casa, pero tiene que pedirlo, aquí está. Ahora sí, salud Venezuela. Qué rico es nuestro café, el café Vila, que es el café de por todos los medios, y ustedes de parte nuestra llaman al 0412-254-2672. Se lo llevan a la oficina, se lo llevan a la casa, a donde usted diga. Muy bien. Y este domingo es el día de mamá. Y vean ustedes acá que tenemos. Bueno, imagínense, de una vez saludamos a Flor con este es una belleza, me parece a mí, qué delicado, qué fino. Qué detalle, por ejemplo, para mamá, las hierberas, las rosas, el color tan puro que tiene, ¿verdad? Bueno, ustedes se ponen de acuerdo con ellos. Vivero Las Terrazas, lo cuadran todo en su Instagram, Vivero de Terrazas. Buenos días. De parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Wilitz Arcaya, lo hace desde la gerencia de producción de la emisora Erika Mendoza Tovar, en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios, Génesis Rodríguez en la información y Néstor Tovar en el máster. Vamos juntos, amigos, incluso para el fin de semana. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amigos, esto es Por Todos los Medios, periodismo independiente. Para ustedes, nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela, gente emergente que cree en la verdad. Pero no estamos en cualquier emisora. No, estamos en Radio Caracas Radio, pionera también en esto de la radio que se ve. Y yo saludo al mundo entero. Todos los días lo hago porque en el mundo entero saben que nos consiguen en todas las plataformas a través de RCR 750 y la aplicación TuneIn. Amigos, hoy tenemos un programa especial. Hoy no va a estar la vecina con nosotros, no va a estar... Él está circulando ese resumen, ese compacto noticioso para enterarnos de lo que pasa en Venezuela y en el mundo, porque retomando el especial que hicimos con el profe Eric del Búfalo, donde tratamos este tema, vamos a avanzar sobre ese particular y hoy tenemos un especial de 1 hora completa, hasta las 9 vamos a ir con los cortes comerciales de rigor, con 2 amigos. Vamos a analizar Erika, Mingo,
Miguel Fontán y Floris Caray. Amenazas de la politización de las identidades. Este es un tema difícil, es un tema complicado. Hay un debate en el mundo entero sobre este particular. Es un tema de muchas aristas, de muchas visiones, de muchos puntos de vista que se respetan, pero al mismo tiempo hay que ponerles la lupa, analizarlos fríamente y compartirlos con ustedes. Los criterios que vamos a esbozar hoy, siempre les digo que las interpretaciones finales son de ustedes y por supuesto abierto en la democratización de la opinión para escucharlos a ustedes también y que planteen sus inquietudes, sus preguntas, sus interrogantes para nuestros amigos Floris Caray y Miguel Fontán, que están aquí con nosotros, ya como lo ven además. Yo le he pedido a Erika, el tema es tan espinoso y tan complicado que yo le he pedido a Erika que retome desde donde lo dejamos con Eric del Búfalo y haga ella la introducción del programa de hoy. Qué compromiso, Mingo. Buenos días a todos nuestros amigos, buenos días, Flor y Miguel. Qué compromiso, porque como comentabas, es un tema muy sensible. Además de todo lo que has dicho, yo le agregaría el calificativo de sensible. El profesor del Búfalo, en su oportunidad, respondiendo a una pregunta que tú hacías en Twitter, tú cuando presentabas o anunciabas que lo íbamos a tener como invitado, preguntabas en Twitter si la sociedad estaba viviendo una hipersensualización o sexualización, a una hiperfeminidad o una hipermasculinidad, y la respuesta abierta del profesor del Búfalo, que trató el tema de manera filosófica, fue que no, que todo lo contrario, más bien íbamos hacia la anulación del sexo, íbamos hacia lo que la agenda progresista llamaba todos iguales, pero todos felices. Que muchos de nuestros amigos del chat también recordaban que esa era parte del tema. Sigue avanzando, siguen las discusiones, vemos al revisar las noticias que países como España van abordando todo el tema de la identidad de género, que es muy distinto a lo que sería el sexo. Recientemente escuchábamos a un psicólogo decir que independientemente de cómo se identificara el individuo, todos nacíamos con un sexo. O éramos hombres o éramos mujeres. Todos somos sexuados. Todos somos sexuados. Todos nacemos sexuados. Ok. Ahora nos toca abordar con ustedes esta politización de cómo estos movimientos pretenden hacer de la identidad de género o del género X, que es el que están acuñando todo este tema de todos iguales, pero todos felices, están pretendiendo hacer de esto, bueno, el movimiento que liderice la nueva era, si es que lo podemos calificar de alguna manera. Entonces, bueno, bienvenidos una vez más y comencemos a hablar del tema sensible, insisto, porque hay mucha gente que está promoviendo, sobre todo las comunidades LGTB, creo que LGTB. Ya uno ni se acuerda. Ya no me acuerdo, porque incluso creo que le incorporan la Q. Y el más. Y el más, porque... Es verdad. O sea, es el abierto permanente. Sí, el abierto permanente. De hecho, yo he notado algunos términos que comienzan a sonar mucho en los medios de comunicación, como el no binario, personas que se identifican como no binarias. No soy hombre, no soy mujer, soy no binario. Los intersexuales, que era lo que antes llamábamos los hermafroditas, ahora son los intersexuales. Y lo que les comentaba, el género X, que ya incluso Estados Unidos aprueba una ley en la que algunos documentos van a incorporar esa posibilidad de que la gente no sea ni F ni M, sino X. Bueno. Flor, ¿qué hay detrás de bastidores? Buenos días, bueno, agradecida como siempre este espacio de libertad de pensamiento. Yo quisiera como que partir de qué es la noción de identidad, ¿no? Y la implicación de eso para lo que son estos proyectos de poder y de dominación.
Entonces, cuando uno hurga, o sea, no hay que descuidar, bueno, y preguntarnos, ¿no? Que es un poco ese ejercicio intelectual de preguntar y de dudar, y bueno, ¿qué significa la identidad para el ser humano? ¿Para qué sirve? Porque lo damos como por un dato. Entonces, el no incluso detenernos a revisar la noción ya forma parte del dominio. Entonces, bueno, digamos, ese ejercicio al que yo llamo a preguntarnos qué significa la identidad en términos de nuestra... Porque es ese mecanismo que tenemos psicológico, antropológico y luego sociológico para luego pasar a lo político, que es lo que configura el mundo, de cómo nuestro individuo, nuestra individuación se conecta con el hecho del común o el hecho de lo social. Entonces, es un ejercicio personal. Es un ejercicio muy personal que está lleno de tensiones, es conflictivo, no es cómodo, y eso empieza, bueno, yo no soy psicólogo ni psicoanalista, pero ahí toca esos elementos bien delicados y vulnerables, bueno, que tiene que ver con nuestros procesos de socialización desde la familia, entonces viene todo lo que es la religión, las tradiciones, todo va involucrando ese ejercicio, y los psicoanalíticos lo somos es por esa cuestión de cómo nos identificamos con nuestro sexo, porque no es mentira que, bueno, sí, hay siempre ha existido, bueno, que hay opciones en mi determinación de mi sexo, o sea, cómo lo disfruto, cómo lo vivo, y eso es algo muy individual y es una búsqueda. Entonces, la identidad es esa búsqueda del ser humano de su sentido en el mundo, o sea, cómo me conecto con el otro, cómo me identifico, cómo me categorizo, qué distinciones psicosociales hago respecto a un colectivo, o a un grupo, o bien sea religioso, cultural, étnico, sexo, o sea, cómo yo, con todas esas dimensiones psicosociales que somos, cómo yo me conecto y me ubico en el mundo para identificarme, para ser reconocido. Entonces, yo veo que en inicio hay todo un ejercicio más individual, más psicológico de cómo yo me enfrento, me identifico y soy aceptado o no, o me reconozco o no en un grupo. Porque como dice Simone Weil, bueno, ahí perdemos parte de la libertad, pero que esa pérdida de libertad para vivir en lo social sea consciente, esté apoyada, como lo dijo el profesor Eric en los programas anteriores, tenía un apoyo en algunas referencias, en las tradiciones, en la religión, en los valores de la familia, y todo eso es lo que se está rompiendo, y todo eso es lo que se pierde y hace más complicado. Entonces, cuando nos sentimos perdidos en ese mundo de identificarme con algo, es donde aparecen estas grandes corporaciones. Y yo también creo que es un diseño particular donde aparecen estas grandes corporaciones con un llave en mano de las identidades. Bueno, ubícate aquí. Y lo veíamos una vez, Miguel y yo, en nuestros estudios del doctorado. Bueno, incluso de cómo en las sociedades occidentales. Por eso es que yo lo que quería era ampliar que no solamente en este movimiento identitario del LGTB, sino que va más allá y es muy profundo y a veces invisible. Entonces, bueno, como un chamo en Estados Unidos occidental se identifica con el Islam y se va y milita, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí para que se haya desordenado esa búsqueda de identidades que en algún momento va a servir al poder? Pero ese ejercicio de identidad que es personal, ¿comienza dónde? ¿En la familia? ¿Comienza en la educación con la escuela? ¿A partir de qué momento? Bueno, en primer instante está el apoyo de la familia. La familia. Y bueno, y ahí no es baladí que sea lo primero que se rompe. O sea, la familia, entonces, que es mamá, porque la papá, familia está hijo. inserta en la sociedad. Exacto, la familia, como dicen, es el núcleo de la sociedad. Ajá. O sea, es esa estructura fractal que luego, bueno, va a la escuela y luego empieza a hacer todo su trabajo, o sea, en el trabajo, en la política. Por eso se habla, bueno, el político, antes de político, es un ser, es un ciudadano y luego un político. Entonces, ese proceso de socialización, ¿cómo está ocurriendo? Entonces, por eso no es un dato de decir, bueno, no, ¿qué significa esa búsqueda de identidad? Que es tan vulnerable. Qué difícil entender. Y hay un no retorno. Hay un punto del no retorno cuando llegas a eso, porque bueno, toca aspectos clave de la personalidad. Miguel. Bueno, antes que nada, gracias Mingo, Erika, gracias Flor por compartir el panel aquí y ustedes por la invitación, gracias a nuestros oyentes, bueno, yo estoy diciendo a sus oyentes que día a día están claro. Pez en el agua. Apoyando esta iniciativa de ustedes, que precisamente lo que busca es un camino para no solamente de construir unas mentiras y saber dónde nos mintieron, sino también
poder tener elementos sustantivos para que una sociedad reflexione sobre sí misma, y eso siempre es muy, muy bueno, ¿no? Yo, considerando la introducción del profesor Eric del Búfalo, con la que estoy de acuerdo, lo que comentó Erika y lo que comentó Flor, quisiera empezar como mi sustento de esta conversación de esta forma, ¿no? Si me preguntan cuáles son los momentos de la humanidad importantes relacionados con el individuo, que cambiaron las formas de la sociedad, yo me atrevería a decir que básicamente existieron dos previos a este, ¿no? El primero se llevó a cabo en la premodernidad y tenía que ver cuando el individuo, que se pensaba como un sujeto político colectivo, empezó a crear la política, y de ahí tenemos la herencia de los griegos y todo el aparato jurídico y de Estado, que es la herencia de los romanos. Después vino un segundo momento, que fue donde se dieron las revoluciones, donde el individuo se sabe individuo y dice, bueno, yo además de pertenecer a un colectivo, a un sujeto político colectivo, soy un sujeto político individual. Y empieza a encontrarse, a encontrarse consigo mismo. Y bueno, y ahí tenemos el gran legado, es el tema de los derechos, los derechos del hombre, por supuesto el Estado. Y yo creo que en este momento hay un punto, un hito, que también puede cambiar la forma de la sociedad. Porque en los individuos, que tú preguntabas dónde nace eso, y lo decía Flor, bueno, ¿dónde nace? En el propio individuo, cuando dice en qué mundo estoy, con qué me identifico. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Y entonces empieza a ser vamos a decirlo así, red de identificación. Una de las identificaciones es el género. Pero entonces en su cuestionamiento del yo, que ahí parte todo, cuando yo me empiezo a cuestionar, cuando yo empiezo a decir, pero ok, yo soy varón, pero si no me siento como varón, entonces empiezas a cuestionar el yo, se enfilan hacia una idea que no es nueva, que ya la planteó Foucault hace muchos años, que es el tema de identitario, ¿no? En el cual está relacionada con la identidad y su disolución en términos de la posibilidad de ser lo que se quiera ser. Es decir, él planteaba una idea así como que, bueno, el hombre puede ser lo que quiera ser en términos de identidad de género. ¿Okay? Entonces, claro, cuando nosotros vemos esto que inició en el siglo pasado, o sea, es una reflexión que no empezó en la sociedad de ayer. Es una reflexión que se empieza a dar más fuerza ahorita, pero ya tiene tiempo. Desde el punto de vista psicoanalítico, Lacan y Freud lo trabajaron. Desde el punto de vista político, lo trabajó Foucault, lo trabajó Zygmunt Bauman con toda su teoría de lo acuoso, de la modernidad líquida, el amor líquido, la educación líquida, en donde empezaba a desdibujar fronteras, y de alguna manera las certezas que nosotros teníamos empiezan a desaparecer en ese sentido. Entonces, claro, el punto que estamos discutiendo, y quizás por eso es sensible, es porque parece ser que la fragilidad que se manifiesta hoy en las relaciones que se construyen a partir de los vínculos humanos es lo que está en problema. O sea, esa fragilidad en el que, o sea, si yo me siento decepcionado en una relación amorosa con un hombre o una mujer, entonces yo busco una relación más comprensiva con una persona de mi mismo sexo, por ejemplo. Esa fragilidad es la que empieza a tambalear en un principio este tema de identidad. En un principio podría ser, no lo sé, pero el punto al final es lo que estaba diciendo Flor, nuestra capacidad de tejer identidad y de tejer social, y esa fragilidad que me puede cambiar en cualquier momento todas las certezas que yo tenía. Entonces, ¿qué pasa? La insatisfacción que a veces producen las relaciones personales y que algunos sectores han procurado y forzado canalizar como una consecuencia de estar inscrito a este género. Es que él no se lleva bien con las mujeres porque él no se siente hombre. Ay, ¿quién eres tú para decirlo? Pero claro, esta fragilidad, este momento de incertidumbre del individuo, otros tratan de canalizarlo, como decía Flor, y de darle la certeza y de darle un contenido. Ese es el principal peligro que vivimos. Hay una manipulación allí. Y darle marco legal. Ahí vamos. Ese es el principal peligro. Ahora, ¿por qué tú le das marco legal? Bueno, la sociedad no ha reflexionado lo suficientemente bien este tema.
Nosotros somos una generación que pasamos de dos géneros, de conocer dos géneros, masculino y femenino, a conocer los géneros que tú acabas de decir, que no solamente es el tema trans, mujer trans, hombre trans, sino todo lo que se desarrolla más allá de lo binario y lo no binario. Claro. Entonces tienes, no sé, pansexual, género fluido. Entonces, ¿en qué momento la sociedad pasó por una reflexión de eso? En ningún momento. Te la impusieron y entonces lo legal, más que la ampliación de los derechos, se formula en términos fácticos como la obligación de la imposición que yo tengo la capacidad de hacer en una sociedad. Te la impusieron, pero ¿quién la impone? Bueno, yo quería ¿Y quién es intervenir la allí, por porque favor? no es un asunto, digamos, mecánico, en el sentido de que, si bien es un diseño, bueno, obedece a unos ambientes epistémicos y existenciales, como por ejemplo el nihilismo. En la medida en que empieza a precisamente a debilitarse todo ese apoyo moral que va en las religiones, en las tradiciones. O sea, no es cualquier cosa lo que ha venido ocurriendo, que como dicen, no lo estamos interrogando. Por eso es ir a la raíz siempre. O sea, hay que interrogar esos asuntos. En la medida en que se pierde todo el asunto de las tradiciones, lo valorativo, las referencias del bien y el mal, ¿verdad? Sin hacer dicotómico el asunto, porque igual, sin eliminar las paradojas que siempre tenemos en la vida y lo conflictivo. Hay confusión e incertidumbre. Entonces, claro, cuando surge. te vacían eso, bueno, entonces vienen estos diseños más corporativos que llenan de contenido sin que la gente se pregunte, sino, bueno, sí, yo me siento ¿Qué está así. pasando aquí? Entonces, bueno, hay insatisfacción. Yo sí creo que este es un mundo Claro. que está perdido en la insatisfacción. Y eso se aprovecha para llenarlo y decir, no, si tú estás satisfecho, mira, aquí tienes esto, ubícate aquí. Y es un poco esa pérdida, precisamente, ¿cuál es el asunto de incluso estar en ese desgarro de ubicarte en la vida, si eso ha sido la historia de la humanidad? Y entonces, ¿por qué ahora todo es un confort y un llave en mano que todo lo soluciona? Por eso yo no creo en las soluciones y menos en las finales, pues ya sabemos qué ocurre con las soluciones finales, sino que es esa búsqueda. Por eso nosotros distinguimos lo que es la politización. Por supuesto que la identidad tiene un sentido político. O sea, por supuesto que lo tiene, porque es como yo me posiciono en el mundo con lo que yo soy. Pero siempre evaluando el peligro de cómo te puedes desnaturalizar o perder. Por eso podemos perder nuestra libertad en esa búsqueda por estas miradas más de diseño y más corporativas, de decir, porque inclusive el hecho de ser gay no es no es un llave en mano, no es una sola forma de ser gay, sino que hay todo un mundo. O la identidad que tú tengas en tu color de piel, que no debería ser una identidad, es simplemente cada quien siendo lo que es. Entonces ahí es donde está el peligro, que aprovechando este nihilismo existencial en la que está en la humanidad hoy, por eso yo sí creo que hay un cambio de era de la humanidad. Entonces, bueno, vamos a meter esto, porque si la gente está perdida, vamos a ubicarla. Claro. Y resulta que podemos tener momentos en que como seres humanos nos podemos sentir perdidos, pero tenemos de dónde agarrarnos. Bueno, de dónde agarrarnos hay una sola cosa, hay una sola forma de ser negro, hay una sola forma de ser feminista, de ser gay, de ser... Entonces ahí es donde están los peligros, y ahí nosotros por eso decimos la politización. Entonces creas toda una estructura de poder, toda una estructura legal, normativa, donde te van encauzando. Y entonces tienes la imposibilidad de hasta romper, porque en estos días leí, no recuerdo el nombre, pero hay feministas que están siendo perseguidas por este movimiento identitario. Es así. Porque quizás no están de acuerdo completamente en perderse en esta cosa del plus del LGTB+. No, ahí, o sea, yo soy mujer, pero bueno, me gustan las mujeres. Eso no me hace que yo tenga que transicionar a otra cosa. Vamos a poner algunos ejemplos para ubicarnos en dónde estamos con relación a ese proceder que ustedes han descrito hasta los momentos. Antes de poner ejemplo, yo quisiera decir una idea, ¿no? En esta guerra de construcción y de construcción de identidad, que es lo que estamos viviendo ahorita, lo que mencionaba Flor antes, parece que el principal objetivo es el propio concepto de género. Y ese parece ser el primer ataque. Por eso entonces tenemos la X, por eso tenemos el trans. El propio concepto de género que se van... parece ser la primera víctima de esta guerra de construcción y de construcción de identidad, ¿no? Lo cual, sin duda alguna, el propio concepto de género es una construcción humana.
y algunos dicen incluso que es una imposición que desde el poder se hizo para decir cómo es la sociedad y cómo debería ser. En consecuencia, como es una construcción humana y es una construcción desde el poder, bueno, tienen la posibilidad también de tratar de cambiarla, ¿no? ¿Qué complica esto? Bueno, que originalmente esa construcción de identidad de género se hace a partir de un hecho biológico que tú lo mencionabas. Usted nace hombre o mujer. Y a partir de ahí, entonces, si usted nace hombre, varón es masculino, y si usted nace mujer es femenino. Esa construcción empieza a tener no solamente las presiones internas de cada individuo en buscarse, sino también las presiones políticas y las presiones sociales, porque de alguna manera eso configura un orden social. Si tú quieres quitar el orden político, bueno, también puedes empezar por lo más elemental que tiene un individuo, que es su identidad de género, ¿no? Entonces imagínate tú, un individuo que todavía no sabe a qué género se identifica, que va a estar discutiendo por la libertad, o mejor dicho, puede tener una concepción errada de lo que es la libertad, y para él la libertad es simplemente poder elegir qué quiere ser. Y sí, incluye, pero no se clausura o no se cierra solamente en esa decisión. Entonces, tú me preguntas, ¿quién nos impuso eso? Es que eso como es un derrotero en el que se pueden entroncar varios intereses, yo te diría que todos aquellos que quieren cambiar el orden social y el orden político, te promueven este tema de imposición a través de la ley. Porque no te lo reflexiona la sociedad, te lo imponen. Muchas de las leyes, ustedes lo comentaban, que se han dado, ya se han aprobado, la sociedad todavía ni siquiera ha digerido una discusión previa sobre eso. Ni siquiera fue un punto de agenda pública de discusión o de larga discusión para ver cómo esa ley es la clausura de un momento político instituyente que en algunos de los casos amplió los derechos. Entonces, ¿quién los impone? Muchas agendas. Ahora, ¿qué tienen en común todas esas agendas? Bueno, de alguna manera lo que buscan es degradar o revertir el perder el orden político y social que está ahora, para hacer un nuevo orden político y social. Amigos, hoy tenemos un programa especial, hay participación de ustedes que en la próxima parte vamos a ventilar con nuestros invitados. Qué bueno que nos acompañan Floris Caray y Miguel Fontán en este análisis sobre las amenazas de la politización de las identidades, pero es hora de identificar. Vamos a un breve intervalo y en momentos regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. ¿Cómo no va a haber agüita? Aquí hay agua de Aqua Prados. Imagínate tú. Salud. Yo voy mañana yo todos los sábados los visito. Si quieren nos vemos mañana ya. Están en Galería Prados del Este servicio de embotellamiento de agua. Ustedes lo cuadran todo en su Instagram, que es con Q. Aqua_Prados. Tan limpia y pura como un cristal. Vamos a hablar, amigos, en esta tanda de publicidad. Vamos a arrancar con Produzca. Entonces, fíjense ustedes, yo me voy a colocar mi casco, porque Produzca, como yo siempre les digo, es protección de los pies a la cabeza, protección en tu empresa de los pies a la cabeza. Bueno, fíjense ustedes qué importante es la protección a la cabeza, porque si usted trabaja en un sitio donde puede haber impactos, caramba, en Produzca tienen todos los modelos de los cascos que requiere para el lugar donde usted trabaja. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque Produzca es una empresa, Produzca con S de seguridad, es una empresa que tiene más de 40 años, 4 sedes, la sede principal está en Valencia, y ustedes pueden tener el catálogo de Produzca. Muy fácil, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Fin de semana, además día de mamá, fin de semana de mamá, ¿verdad? El domingo. O desde ya. Bueno, usted se comunica con nuestros amigos de Comercializadora Prada, porque a mamá, desde hoy, usted le puede hacer un pequeño agasajo, seguramente, o si
vamos a compartir un whiskycito, un vinito, una cervecita. Qué rico es picar, ¿verdad? Y para eso nosotros contamos con Comercializadora Prada, que nos ofrece todos los quesos tan frescos, tan nuestros, tan venezolanos, tan ricos, y todos los embutidos. Usted se pone en contacto con ellos aquí. Llame de parte nuestra al 0424-120-3562. Llegaron los quesos de cabra. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. También les he dicho durante toda esta semana que en Farmacia CVS usted va a encontrar el regalo ideal para mamá. ¿Cómo está viendo mamá? ¿Cómo están la fórmula? ¿Cómo están los anteojos de mamá? Para ver de lejos, para ver de cerca. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque en Farmacia CVS tenemos una promoción en el departamento de óptica que puede ser un tremendo regalo para mamá, porque con un solo precio le hacen examen de la vista, fórmula, cristales, montura y estuche. Bueno, como decíamos antes, pues si quiere más compra un mondongo. Caray. Y además hay un departamento que me gusta mucho de bisutería. Entonces usted le puede comprar una cadenita, mamá, un dijecito, una pulsera y a unos precios verdaderamente fabulosos. Farmacia CVS es una farmacia, pero usted lo encuentra absolutamente todo. Estamos en el CCCT y Chacaíto, Farmacia CVS y más, todo lo demás. Siempre les digo que en Distasi Motors, además que uno puede estrenar carro usado. Ay, amigo, ¿pero qué es eso de estrenar carro usado? Bueno, es que están tan en perfecto estado que uno estrena carro usado con mis amigos de Distasi Motors. Pero a mí me gusta mucho también promocionar las motos eléctricas, que con un botón, ¡prum!, usted ya prendió la moto. Mire, y la batería le dura como más de una semana, rodando parejo. Y esas motos son tan livianas, tan económicas, tan funcionales, tan prácticas. Me encantan. Ayer vi una mujer, ayer vi en la autopista de Prado del Este una muchacha en una moto. Qué bonitas se ven las mujeres con una moto, ¿vale? De verdad. Esto no tiene nada que ver con el programa de hoy. En absoluto, no vayan a caerme encima, porque después aquí las muchachas de producción así, te encanta. Qué bellas se ven las mujeres en una moto, ¿vale? De verdad que sí. De Distasi Motors, por supuesto. El concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. También aquí en Mingo Blanco TV, que Miguel Fontán explique y Flor, que a dónde nos pretenden llevar con todo esto en esta discusión que ustedes están teniendo. Gracias también, saben que estamos transmitiendo en Mingo Blanco TV en Instagram. Saludos a todos. Y muchas gracias a todos los que nos escriben en este instante. Por ejemplo, les comento, quiero leerles un poco los comentarios del chat. Rafael López dice, este tipo de debate no es y no lo entiende todo el mundo. Okay. El señor Ambrosio Salazar pregunta, ¿qué es no binario? A la pregunta de Rafael López agrega, los comunistas nos están bombardeando por todos lados. Él creo que asocia este tema con el tema del comunismo. Jorge Parra dice, el mundo está perdido y más hoy en día y los medios de comunicación tienen su cuota. Carlos M. le responde a Rafael López, si bien es cierto que no lo sabe y no lo entiende todo el mundo, hay que discutirlo y debatirlo porque nos está invadiendo y no nos estamos dando cuenta. Uh-huh. Y ya con el último comentario que voy a leer es el de Marbella Terán, que dice, el sistema novedoso de igualdad no puede condicionar mi percepción y concepto de desigualdad.
Tengo derecho de aceptar o rechazar porque soy un ser individual. La señora Crespo pregunta que todavía no han descrito las verdaderas amenazas de la politización de las identidades. Gracias, señora Crespo. Oye, y quiero leer el comentario de Jorge Orlando también, que dice, yo me quedo con lo más básico. ¿Cómo piensan reproducirse sexos iguales? No veo caray. funcionando tuercas sin tornillos y tornillos sin tuercas. Wow, ¿por dónde comenzamos? Sí, bueno, primero que de verdad uno tiene que celebrar estas inquietudes y precisamente el reconocimiento que es un tema que nos está invadiendo y que es un tema que es necesario que subamos a debatirlo, a revisarlo y a no darlo por sentado como que es algo que no nos incumbe o frente al no cual nos afecta. o que frente al cual nos sentimos impotentes, y precisamente esos son los peligros. O sea, el cómo el peligro es que no nos estamos preguntando, sino que es un dato. Bueno, nos incorporamos, nos preocupamos y simplemente, bueno, seguimos, porque no es un tema que en el cual yo no tengo nada que decir o no me siento capaz de decir. Eso es un peligro, es un peligro. Lo otro, en efecto, sí, bueno, porque esto tiene sus distintas dimensiones. Hay una parte que tiene que ver con la política, y por eso hay esa conexión con lo que es la izquierda, porque tiene que ver mucho con los populismos. O sea, las identidades son parte del recurso de la creación de lo que es el pueblo, ¿verdad? Porque en las identidades están precisamente esa búsqueda de los deseos, del conectarme, de estar en el mundo, de pertenecer a algo. Y vemos cómo, Mingo, tú que nos pedías ejemplo, por ejemplo, cuando empieza todo esto del chavismo, se van creando las identidades porque se montan también en los colores, en las formas, en los lenguajes, en las narrativas. Entonces, bueno, tú creas ese pueblo chavista que es de un color, que es de una forma, que tiene unos gustos y que eso se va imponiendo. Y hay unas imágenes. Entonces, todo eso son esos peligros precisamente que no los podemos dar por sentados. Son esos peligros que alimentan al populismo, que si no es un líder carismático que nos ayude, que nos vierte a una identidad, bueno, es un color de piel, o es una opción sexual, o es una identidad, bueno, del feminismo, que también hay toda un abanico de opciones de lo que es o no el feminismo. Entonces, parte de esos peligros precisamente es cómo estos movimientos identitarios alimentan procesos totalitarios, procesos populistas y de dominación. Ahí es un gran peligro, porque si esta búsqueda que siempre es de tensiones, es de esa incluso incomodidad de dónde me identifico, o de sentirme que soy hombre pero me gustan los hombres, esa es una identidad. Entonces, si yo elimino ese peligro y ya lo resuelvo, bueno, ahí yo estoy alimentando precisamente esos esquemas de dominación, de que el mundo sea de una sola manera y de precisamente eliminar la pluralidad y la gama de las elecciones humanas. Creo que eso es un gran peligro. Claro. ¿Y por qué es la politización? Porque precisamente lo convierto en una sola forma, en una sola ley, y a lo mejor para algunos, porque bueno, también hay elecciones políticas en la vida, bueno, yo me siento más cómodo que me digan qué hacer. O sea, es como para dejar de pensar. Para que dejar de piense pensar. por nosotros. Entonces, bueno, yo me Algo siento así. más cómodo ser Ah, una masa inerte a ser un individuo en su búsqueda permanente de sentido. Eso es un gran peligro de civilizatorio incluso, que se está imponiendo. que se está imponiendo. Claro. Que es difícil verlo, sí, porque vamos en una vorágine, porque como hablábamos en principio también, se impone la vida material sobre esa búsqueda existencial del hombre permanentemente sobre su ser en el mundo. Entonces, bueno, como yo lo que quiero es vivir bien, y si vivir bien es encauzarme por esta vía, yo me voy por allí. Y bueno, ahí entramos como en otros otra dimensión. En otra dimensión. Sí. De las intervenciones que hicieron ahorita, creo que fue Marbella Terán la que habló de la desigualdad y la igualdad. Y yo creo que ese es un punto importante antes de también dar mi opinión sobre la señora que preguntaba, bueno, ¿cuál es la amenaza de la politización la señora Crespo? Y, el punto en que Marbella toca, yo creo que es fundamental por todo lo que conversamos y lo que decía Flor ahorita, ¿no? Fíjense que nosotros pasamos de ser un sujeto político colectivo a un sujeto político individual, a empezar a cuestionarme por mi identidad y no estar conforme con lo que tengo hasta ahora. La politización de eso no solamente hace que yo me regrese al colectivo
y ya no sea un sujeto individual que quiera vivir una vida digna de ser vivida, sino que pertenezca a un colectivo que me va a ayudar a mí a eso. Entonces regresamos otra vez al punto inicial, y por eso Flor mencionaba, o yo no recuerdo, alguno de ustedes mencionó, no, creo que fue Flor, el tema de la persecución de algunas mujeres por movimientos feministas, ¿no? Sí. Porque tú te sales de esta construcción colectiva que yo hice y entonces eres no solamente parte del enemigo original, que es el patriarcado y todo este discurso, sino también ahora eres parte del enemigo porque estás en contra de mi discurso. Eso es básicamente uno de los peligros. El otro peligro es precisamente el que decía Marbella Terán. Pierde, o sea, la sociedad es una tensión constante de pluralidades. Una tensión, ¿por qué? Porque no es acuerdo solamente, hay tensiones, hay luchas, hay pujas, pero en todo caso el gran acuerdo es que la lucha no se vuelva existencial, que todos entremos en ese constante debatir y en ese constante participar del mundo de lo común, y por eso es que decimos que las sociedades son plurales. ¿Qué hace la politización de las identidades? Empieza a deconstruir esa pluralidad y empieza a generar guerras. Ya no es pluralidad, ya son guerras entre facciones. Esas guerras entre facciones, en vez de hacer un individuo que precisamente reconoce la desigualdad que está en el otro y reconoce los aspectos de igualdad que están en el otro, en el sentido, por ejemplo, todos somos personas, eso nos iguala, ¿verdad? Pero ¿qué nos desiguala? Bueno, que Mingo tiene una religión, una identidad, a Erika le gusta la comida, a mí no, ahí empiezan a crecer las desigualdades que al final lo que fomentan es la posibilidad que tiene una sociedad de ser mejor. Cuando tú esas tensiones de la pluralidad las conviertes en guerras entre facciones, tú atomizas al individuo y lo obligas a ser parte de una facción. Cuando tú atomizas al individuo y lo obligas a ser parte de una facción, no hay posibilidad de tejido social ni de construcción de tejido social. Ni de pluralidad. Ni de pluralidad, porque una guerra, tú no puedes decir, entre Rusia y Ucrania lo que ocurre es una pluralidad. No, no. La pluralidad es otra cosa. Entonces, ¿cuál es la principal...? Pero va a haber límites entre los países. Cuando hablas de... Eso es mundial lo que tú estás describiendo. ¿O los países ponen sus límites? Van a través de las legislaciones. No, claro, pero es que que hasta ahora, cada país, vamos a decirlo así, es autónomo para tomar sus propias decisiones. Pero no sé si eso es de verdad en la práctica. Claro, esa es mi pregunta iba un poco en el futuro. Porque tú puedes tener una gran idea en el que cada país, creyéndose autónomo, lo que hace es implementar leyes en todos los países que de alguna manera los hacen igual. Exacto. Independientemente si la sociedad de ese país está preparada o no. O bueno, entonces, por eso es un poco la figura de los movimientos. Claro. Al ser movimientos se globalizan, entonces esas fronteras quizás que pudieran ser más territoriales o más nacionales en esos términos se diluyen. Sí, y entonces quiebras precisamente ese sustrato cultural que es el que quizás contiene un poco, porque a veces uno dice, bueno, en el mundo hay cosas, están ocurriendo cosas, uno ha estado como un poco contenido, ¿no? Aquí en Venezuela, pero ya uno empieza a ver cómo están filtrándose ciertas escenas, ciertas figuras, ciertas símbolos, estéticas, que tú dices, bueno, por ahí están ocurriendo cosas y hay que reaccionar en el sentido de preguntarse y de interrogar, porque un poco para complementar. Y exigir respuesta. Y existir respuesta, porque el otro asunto es el tema de la verdad. Claro. Yo, por ejemplo, creo, yo tengo la convicción epistémica, por decirlo de alguna manera, y que me disculpen la audiencia, si bueno, son términos duros, pero bueno, creo que esa es la inquietud. La verdad se construye de manera intersubjetiva. Estas verdades no, estas verdades son llave en mano, entonces bueno, crean precisamente, como lo que dice Miguel, la lucha existencial, bueno, mi verdad aniquila la otra, entonces mi verdad es incompatible con la tuya, y ahí es donde se elimina inclusive el conflicto, ahí es avasallar y es imponer las agendas, sí, es imponer los colores, es imponer las narrativas, las frases, el lenguaje. Como decía el profesor Érico, que el género es un asunto narrativo. Sí. Bueno, imponer ahí. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos quiebres, ya no hay esas divisiones o fronteras entre las naciones. Ya es una cosa de movimiento identitario. Por eso es lo poderoso. Y es la politización también. Eso que señala Flor es importante porque los movimientos sociales que originalmente
podían surgir como una expresión de esa sociedad no militante que en algún momento debe enfrentarse al poder porque quiere lograr algún cambio, terminan siendo todo lo contrario. Terminan siendo dispositivos de agendas más grandes que permiten una acción transnacional, porque bueno, el movimiento feminista que hay en Venezuela, que hay en Brasil, que hay en Chile, que hay en Argentina, que hay en Estados Unidos, más o menos tienen una misma agenda, ¿ok? Y entonces eso ya de algún modo, como decía Flor, lo hace difícil que la reflexión sea parroquial o particular, y entonces dependiendo de los niveles de la sociedad tú puedes entrar en una discusión donde la sociedad ni siquiera está preparada para darla, pero terminas imponiendo. Por eso mismo tú agarraste la pluralidad, la deconstruiste, formaste guerra, acabaste con la pluralidad y acabaste con el tejido social y terminas haciendo un individuo más atomizado. El gran riesgo de todo esto, por lo menos a mi modo de ver, es que, como dije, esto no busca ampliar derechos, sino precisamente derogar el sistema político a través del desmoronamiento de los hechos sociales o de los hechos sociológicos que permitieron un cierto orden y una cierta forma de estar en esa sociedad. Cuando la sociedad no tiene tiempo de metabolizar, por ejemplo, el señor que decía, es que esto no es para todo el mundo, y yo estoy de acuerdo con el señor que le contesta, sí es verdad, yo todavía no lo entiendo bien. Ahora, puedo entender que los efectos políticos sean devastadores en ese sentido. Me están desmoronando un orden social, están acabando con unos hechos sociológicos que fundamentaron mi forma de estar en esta sociedad, sin darle la oportunidad a la sociedad de revisar, de adaptarse a esos cambios, porque alguien puede decir, la identidad de género es individual, en mi cuestionamiento del yo me creo que soy mujer, está bien, lo puedes discutir. Ahora, como pasa mucho, porque no es solamente eso, tú llegas a decir, hay casos que no son muchos, pero existen personas que empezaron siendo hombres biológicos, se hicieron mujer trans y ahora dicen que son caballos. Sí. ¿Verdad? Ajá, pero él sigue siendo una persona que dice que es caballo y se implanta. Como ocurrió con el caso de un ruso, claro, que decía que él había momentos en los que se sentía un cenicero o una pipa o entonces, esa es su identidad. Claro, entonces imagínate esto que acabamos de plantear dentro de la discusión de los hechos sociológicos que ayudan a una sociedad a configurar una forma de estar en ella. Pero esto está filtrando hacia las escuelas, la adolescencia y los niños están recibiendo estas informaciones. Claro. Pero vamos en la próxima parte a ahondar en esto, y nos preguntan por aquí si Flor y Miguel creen que viene y vamos a vivir la muerte de las democracias. Bueno, también eso tiene que ver con la cuestión de identidad y la politización, pero eso será en la próxima parte, amigos, porque tenemos un breve, vamos a identificar precisamente, vamos a Máster y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Antes de hablarles en publicidad de nuestros otros anunciantes que están y corresponden en la pauta de publicidad, a hablar de ellos, Erika y yo queremos saludar a un gran amigo nuestro, que es Enrique Limardo. Enrique Limardo es un cocinero, un chef venezolano que ayer ganó su restaurante en Washington una estrella Michelin. Y nos complace sobremanera porque yo tuve la oportunidad de hacer la publicidad del restaurante que él tuvo aquí, Yantar, en la cuadra gastronómica, y después Erika con nuestra empresa le llevamos la imagen y le hicimos la publicidad a Enrique como figura, pues, ¿no? Y así que un beso a Tatiana, a su esposa, a los morochos, a los hijos, y los queremos mucho, y ojalá, bueno, nos sentimos orgullosísimos. No sé si ustedes pueden interpretar el significado que tiene para el mundo gastronómico venezolano el que un compatriota nuestro, que ya tiene 9 restaurantes entre Baltimore y Washington, creo que está en otras ciudades en Estados Unidos también,
Sí, nos sentimos muy orgullosos y queremos enviarle a Enrique un gran abrazo y de felicitación. Además, nos atrevemos a que ustedes también se sumen a esa felicitación, ¿verdad? Para Enrique. Así es. Hablemos de la biodiagnóstica. Yo les decía en días pasados que yo me hice mi chequeo, mi perfil 20 y mi antígeno prostático, porque yo soy varón y entonces a mí me corresponde como hombre hacerme el examen de antígeno prostático. Y me lo hago todos los años, ese es el regalo que yo me hago para mi cumpleaños. Usted que es mujer también debe chequearse, quizá no solamente una vez al año, cada 6 meses, y se hace sus exámenes que corresponden a que usted es mujer, ¿verdad? Y usted dónde va a ir, al ginecólogo con los resultados que le va a dar de la biodiagnóstica, como yo fui al urólogo para que le mostré mi perfil 21, mi examen de orina y mi antígeno prostático, y gracias a Dios salí bien chévere, ¿vale? De la biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. El día de mamá es este domingo. Mamá quiere, ¿sabe qué? Una torta de mazapán. Yo sé que sí, la torta de mazapán. ¿Sabe que el mazapán en la pastelería del Corso nosotros lo trabajamos con almendra, con azúcar y con huevo? Esos son los 3 ingredientes clásicos del mazapán. Esa es una torta para los matrimonios, clásica, de los bautizos, de las primeras comuniones de esta época, pero vamos a robárnoslas también. Y vamos a incluir a mamá para este domingo. Encárguenle esa torta con delivery o pick-up. 945-8497 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Este fin de semana más que nunca nos tiene el mensaje institucional: vamos a respetar los límites de velocidad. Si tú te comes la luz, eres un asesino en potencia. Ese es un mensaje clave. Tenemos que respetar el semáforo. Y al mismo tiempo, como es fin de semana, si vas a tomar, no manejes, pana. Si vas a tomar, no manejes. Que lo haga otro. Se ponen de acuerdo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Esta noche vamos a acompañar al gran Héctor Manrique, que en el Trasnocho Cultural nos está invitando para a las 7 de la noche, estrena en nueva temporada La Cena de los Idiotas. Esta es una obra de teatro fabulosa, que por cierto Carlos Blon y Rocío la vieron en España recientemente, el año pasado creo, en pandemia. Bueno, Manrique, esta noche vamos a estar contigo allá, te vamos a acompañar, así que súmense y nos vemos. Vamos en Cambote todos esta noche para allá y nos vemos en el Trasnocho. Un abrazo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Lo tomo de AFP y es un comunicado de la Casa Blanca. Se lo comenté a nuestros invitados antes de entrar al aire. Biden nombra a Karine Jean-Pierre como portavoz, la primera mujer negra en el cargo, para el que también será la primera mujer
abiertamente homosexual en ocuparlo. Repito, anuncio ayer oficial de la Casa Blanca en Estados Unidos. Sí, y que me uno a tu comentario porque Anthony Blinken, secretario de Estado, anunció que la administración de Biden estaba comprometido con la libertad y la dignidad de las personas que integran el movimiento LGTBI. Ajá. Entre las reformas llegó la introducción de nuevas opciones de género en los documentos oficiales. Y también tenemos el caso de Argentina, que designó recientemente una activista trans como embajadora en orientación sexual e identidad de género. Y Argentina ya en la región, en 2012, aprobó una ley de identidad de género de 15 artículos y 4 páginas. Es el primer país en dar luz verde a una normativa que tiene otros países como Noruega, Irlanda, Dinamarca o Malta. Bueno, precisamente es lo que o sea, es como los ejemplos de esto que Claro, estamos hablando, claro. de estas grandes maquinarias que politizan, o sea, porque no es incuestionable el tema de la dignidad de las personas, no por la condición, por una determinada condición, Claro. porque ahí es donde se imponen las verdades, donde quedan otras condiciones. Por Entonces, eso, pero el talento, aquí los las sustantivos, lo capacidades. importante es decir que la mujer es negra y que la mujer Es abiertamente, gay. exacto, no. Abiertamente, ese es el exacto, término que usan. el destacar una condición anulando otras es donde tú dices están los peligros de la politización. Porque no es el asunto de que sea mujer afro y además abiertamente lesbiana. Eso no es lo que le da mérito, porque está todo el tema de la meritocracia, Es le da lo que mérito califica para que para ocupe ser el un cargo. funcionario de ese nivel. No, por favor. Entonces cuando tú dices, ¿y dónde quedan entonces imponer esas grandes verdades? Entonces, bueno, el otro que no que no es gay, que no es negro y que no es mujer, No. ¿dónde queda la dignidad de ese? Ujú. Y ahí es donde están, evidentemente, están los grandes peligros que vemos en esta imposición de estas identidades sobre otras. Porque el tema de las identidades, entonces solo se está quedando en la comunidad LGTB, en la comunidad de negros y, no sé, en los verdes. O sea, están saliendo muchos movimientos que están pugnando por sus verdades. Ujú. Y Pero ahí- pero desdibujando lo que es la dignidad de la persona. Y yo quisiera agregar a eso, ¿no? Que también hay una afectación, incluso al mérito, en el sentido que el mérito para ocupar un cargo Es una tiene que condición. ser una capacidad excepcional que tiene una persona para ser merecedora de ese cargo. La preparación que La preparación. Claro. Entonces pareciera, ¿verdad?, que el mérito, cuando tú lo ves, cuando tú agarras ese comunicado y lo analizas, de entrada, Ujú. de manera explícita, el mérito no es la preparación que tiene, porque no tengo idea qué preparación tenga, porque no lo dice. El mérito es que eres negra y abiertamente homosexual. Entonces, todo esto empieza a abonar a lo que comentábamos antes. Parece que detrás de esta lucha que encabezan los movimientos sociales, pero que se configuran alrededor de un poder que probablemente está oculto y no vamos a ver de manera nítida, lo que está no es la búsqueda de lo que nos es común en los espacios públicos para poder ver lo que nos es diferente y superar esas contradicciones, sino al revés, lo que nos hace diferente de entrada para que en vez de unir a las personas, nosotros logremos separar. Sí, y en el fondo es, bueno, el privilegiado. O sea, ¿cuál es la diferencia de este enunciado con, por ejemplo, todo lo que es la destrucción de la meritocracia en Venezuela? Que ahí la identidad, ustedes saben cuál es. O sea, que tengas un color, que pertenezcas y milites en este partido y ya. O sea, ese es el mérito. Entonces, ¿cuál es la distinción? Solo que aquí lo hacen sobre una distinción de raza, distinción de opción de sexo, orientación sexual, y esto lo hace por una militancia de un liderazgo carismático particular. Entonces, ahí es donde el tema de las identidades, la politización de esa identidad es lo peligroso, porque estás rompiendo con esa pregunta Clave. de la dignidad y clave, y en el caso que nos ocupa, que es capacidad de gobierno, bueno, ¿cuál es el mérito de esa persona de ser ese nivel de... Y Flor lo decía, o sea, la identidad de género ya es un elemento político en el sentido que es un elemento que me Tiene un permite sentido salir político. frente al otro y de alguna manera interactuar con el otro. Ahora, una cosa es que esa identidad de género sea un elemento político y otra cosa es que se politice la identidad de género, porque lo que busca es precisamente quitarle los sustantivos a ese individuo y darle un contenido ya elaborado a ese individuo que lo hace un sujeto político colectivo y no un sujeto político individual.
Nosotros si seguimos en esta deconstrucción de lo que es la pluralidad, de lo que es la tolerancia, para hacer guerras de clanes o de facciones, nos podemos llegar incluso al cuestionamiento de ¿es mejor persona un heterosexual o un homosexual? Claro. ¿Es mejor persona un trans o un No binario. no binario? No binario. Y eso son preguntas absurdas en la sociedad, porque no es tu identidad la que te hace mejor persona, es precisamente tu actuación frente a ti y frente a los demás, en la búsqueda de la verdad, pero también en el respeto de la dignidad del otro, lo que te hace mejor persona. Y eso es lo que precisamente tenemos que tener en cuenta como amenaza cuando vemos esta lucha, esta imposición, porque el que no quiera tomar partido lo obligan a tomar partido. Cuando te sacan una ley que en teoría es un proceso de clausura de algo instituyente previo que la sociedad reflexionó y encontró que o había un vacío o había que cambiarla, no, resulta que la sociedad ni se enteró, sino que se entera cuando la ley ya está aprobada. Vamos a hacer algo porque ya prácticamente es tiempo de terminar. Génesis, ¿tú nos autorizas en que nos pasemos unos 2 o 3 minutos para que haya un tiempo breve de conclusiones, un aporte final de nuestros invitados? Porque hay gente que está preguntando, bueno, ¿y cómo combatimos esto? ¿Cómo nos preparamos? Porque hay sitios importantes como, bueno, ya lo hablamos la familia, pero están los colegios, las escuelas, las universidades, los sitios de pensamiento. ¿Nos permites unos 2 o 3 minuticos? Gracias, mi amor. Sí, no, lo que quería comentar, que no sé si va a ser para cerrar, es que cuando uno nace, ya el mundo está configurado, ya el mundo es. ¿Y cuáles eran las preocupaciones? O sea, tú no te preocupabas en dónde te identificabas como mujer o como hombre, simplemente yo soy mujer. Mis preocupaciones iban más allá. Bueno, si me gustan las mujeres, si me gusta, eso es una decisión muy íntima. Entonces, ahorita que está ocurriendo es convertir lo privado en público, de manera de disminuir las otras inquietudes de la humanidad, del ser humano. O sea, las inquietudes por lo político, por la ética. O sea, ya no hay un debate ético. ¿Dónde está el debate ético? Ya, porque uno ha estado en clase donde de repente un profesor dice algo que pueda herir susceptibilidad en una feminista y esa feminista agresivamente toma la escena y, oye, apabulla. Entonces tú dices, no hay debates éticos, ya hay verdades sobre las cuales uno se impone sobre otro. Entonces, antes que el mundo era un dato, el que, como repito, o sea, yo me identificaba, yo no necesitaba identificarme, yo nací como mujer. Natural. Y bueno, mis gustos personales ya están en otro orden, no están en el orden de lo político. Ya mis decisiones políticas es en relación a, bueno, cómo confronto yo el poder, cómo tomo yo la escena, cómo soy una mejor funcionario público, pero mi debate no era si soy morena, gay, no, ese no es un asunto entonces por eso es el peligro de la politización, porque se roba la escena de lo que realmente es político en el destino del hombre y de la humanidad. Yo quisiera cerrar allí. Miguel. Bueno, yo quisiera, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear Flor y bueno y las preocupaciones legítimas de quienes nos escuchan en torno al tema familiar y en torno al tema personal y educativo. Ahora, lo que no se debe permitir es, por ejemplo, lo que ocurrió varias veces en Estados Unidos, que escuelas ayuden a un ser humano que todavía no tiene madurez para tomar decisiones, ni madurez para comprender los elementos políticos esenciales para su desarrollo, y empiecen a transformarlo y en darle apoyo para que sea trans a espaldas de los padres. O sea, esa maquinaria que se va configurando, esa maquinaria que tiene Disney, esa maquinaria que tiene Nickelodeon para ideologizar a los niños, sin educarlos, ideologizarlos, para que ellos no se pregunten siquiera si eso debe ser o no debe ser. Y no solamente ocurre en programas, sino también son acciones de gobierno, como el que vimos alguna vez en España, cuando alguna maestra dijo, yo a mis niños que tendrían 4 o 5 años, les digo que un día se vistan de mujer y otro de hombre. Esa ideologización es terriblemente peligrosa para la sociedad porque, y ahí va a mi comentario anterior, lo que hace es desmoronar todos los hechos sociológicos que permitieron construir no solamente una cosmovisión, como decía Flor, que ya viene dada en el mundo, sino también un lugar previo que después yo puedo cuestionar.
pero que de alguna manera me sirve a mí para interactuar con la sociedad. Si de entrada yo hago ese desmoronamiento, la sociedad no tiene lugares comunes y de entrada ya no hablamos de pluralidad, sino de guerra. El heterosexual pasa a ser el enemigo de los homosexuales, sin importar si son personas todos o no. Entonces te obligan a ponerte en una posición que a lo mejor tú de entrada no querías. A lo mejor alguien decía, vamos a discutir qué está pasando. O sea, te impusieron unas preguntas simplemente. Te las impusieron imponen. una respuesta. No, pero también las preguntas. ¿Soy hombre, soy mujer o soy árbol? Claro, o sea, sí, te imponen claro, unas preguntas que no eran de inicio natural. Te dijeron la pregunta, te dijeron la respuesta y al final, y quiero, o sea, por lo menos de mi parte me gustaría que nos lleváramos esta idea clara, la politización de las identidades lo que busca es precisamente eliminar la posibilidad de pluralidad, eliminar la posibilidad de entendimiento y crear tejido social y configurar una lucha permanente de facciones en una sociedad que jamás puede articularse en función de la libertad, sino que debe ser articulados por otros que en este desorden imponen cuál debe ser el orden. Qué difícil. Mujer, pero tú eres la productora ejecutiva del programa. Caramba. Con Catherine, con Génesis. Vamos a seguir abordando el tema. Aquí dice que no hablamos de las operaciones quirúrgicas del cambio de hombre a mujer y mujer a hombre. Eso también con cirujanos. Sí, que vamos a tener que hacer otro. Bueno, nos tocará ahora invitar a psicólogos, médicos para seguir abordando el tema. Quedaron muchas preguntas en el chat, de verdad muy agradecida con todos los comentarios de los amigos participantes. Y Flor y Miguel tienen que seguir viniendo. Sí. Gracias. Tienen que seguir viniendo. Estamos identificados por todos los medios. Claro, gracias Flor Iscaray, No, Miguel ustedes. Fontán y todo el equipo de producción. Amigos, bueno, las mamás, besos gigantes. ¿Verdad? De parte del equipo del programa y de Radio Caracas, por supuesto, para ustedes. Recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y